Durante esta semana hemos estado siguiendo muy de cerca lo que ha sucedido en Boston tras el estallido de una bomba en la maratón. Recordarán ustedes el pasado lunes, todo eso ha generado una controversia. Podemos vincularlo a la aplicación en nuestro país de la ley antiterrorista. Recordemos que la candidata presidencial Michelle Bachelet dijo que fue un error aplicarla durante su mandato. Vamos a hablar de este tema, a aclarar algunas dudas sobre el terrorismo, que es una materia compleja donde no hay consenso en todos los puntos. Para eso nos acompaña en el estudio Mirna Villegas, abogada posgraduada en criminología en la Universidad de Salamanca y académica. Además, muchas gracias por estar con nosotros, Mirna. Bienvenida. Muchas gracias a usted. Profesora, de partida queríamos abordar el tema de lo que sucedió en Boston, en Estados Unidos. ¿Cuáles las consideraciones que hay allá sobre el tema del terrorismo? Lo de esta semana, por ejemplo, ¿se considera terrorismo o no? Sí, básicamente yo diría que hay como ciertos consensos dentro de, a pesar de las diferencias de criterios en cuanto al concepto de terrorismo, hay ciertos consensos. Y uno de esos consensos es que el terrorismo consiste en una estrategia masiva y sistemática de violación a derechos humanos fundamentales que normalmente tienen una finalidad de carácter político. Y esa finalidad de carácter político es la de subvertir o alterar el orden constitucional, en el sentido de destruir las bases del Estado democrático. En ese sentido pareciera haber una especie como de consenso, y normalmente cuando se usan medios catastróficos como esto, efectivamente uno puede estar en presencia de un acto de terrorismo. Por lo demás, porque hay un convenio internacional, que es el Convenio Internacional para la Represión de Atentados Terroristas Cometidos con Bombas, que contempla ex profeso como actos terroristas esta clase de atentados, ¿ya? ¿Eso en cualquier parte del mundo, acá en Chile también, por ejemplo? Así es, porque nosotros tenemos ratificado el convenio. Ahora, no es que cada vez que se pone una bomba haya un acto de terrorismo, sino que además están estos elementos que contempla el Convenio para la Represión de Atentados Terroristas Cometidos con Bombas, que consisten en que el sujeto tiene que tener la finalidad de causar muerte o lesiones graves, o la finalidad de destruir significativamente el lugar donde se instala la bomba. Perfecto. Y los lugares en los que se instala la bomba, en general, si uno lo piensa, la propiedad protegida a través de ese convenio es la propiedad en su función social, básicamente. Son los lugares públicos, calles, plazas, ¿no es cierto?, edificios públicos, y cuando se trata de propiedad privada, solamente se protege aquella que brinda a la ciudadanía algún tipo de servicio público como electricidad, agua, alcantarillado. Es decir, hay una protección a la propiedad en su función social. Ahora, no es la primera vez que en la historia nosotros asistimos a eventos de esta naturaleza. Este tipo de atentado, digamos. Sí, exacto. O sea, no es la primera vez en la historia que vemos algún atentado terrorista en una olimpiada, en un evento deportivo de esta magnitud. No, en el año 72, por ejemplo, en Múnich, claro, hubo unos atentados, ¿no es cierto? Y eso dio origen en los Juegos Olímpicos, y eso dio origen a toda una estrategia de formación de un espacio europeo antiterrorista, judicial, policial y legal, que culminó con la promulgación del Convenio Europeo para la Represión de Atentados Terroristas Cometidos con Bombas del año 77. Por lo tanto, este tipo de actos, por un lado, desencadenan una estrategia antiterrorista, por así decirlo, pero por otro lado también se ha observado que este tipo de atentados, que como fue lo que sucedió en España en el año 91, ¿no es cierto?, con unos juegos también con motivo de unas olimpiadas en el año 91, ETA también realizó un atentado, iniciando una estrategia o una ofensiva de atentados de esta naturaleza. ¿Eso quiere decir que lo que sucedió esta semana podría ser eventualmente, sin tener mayores antecedentes, como un punto de partida, digamos, para una seguidilla de sucesos? Claro, pudiese ser, podría si es que hay una ser, estrategia detrás. Si es que hubiese una estrategia detrás, aunque al parecer los medios de comunicación han dicho que, en principio decían que no había más gente que dos estudiantes, ¿no? Pero han ido deteniendo más gente a lo largo de estos días, y pareciera ser que efectivamente hubiese una estrategia terrorista detrás, digamos. No es un hecho aislado. Claro. Ahora, ¿qué diferencias hay entre el tratamiento que se le da en Estados Unidos con el caso chileno de este tipo de eventos, digamos, o el tratamiento jurídico del terrorismo? Mira, en general
en Estados Unidos existen como dos tipos de terrorismo. Hay uno que es el terrorismo, que es el organizado, ¿no es cierto? Y existe también lo que ellos llaman terrorismo doméstico. El terrorismo organizado es esta estrategia de violación a derechos humanos fundamentales que lleva a cabo una asociación ilícita terrorista, claro, ¿no es cierto? Esos son los tipos penales que se les aplican a Al-Qaeda, por ejemplo, o a ese tipo de gente. Y el terrorismo doméstico, que le llaman ellos, o el terrorismo que también existe en Gran Bretaña, por ejemplo, ahí desligan al sujeto de la organización. Perfecto. Ahora, en ese sentido, hay una similitud con esta excepción que existe que insisto es una excepción dentro de la legislación norteamericana, entre este terrorismo, por así decirlo, como individual, al margen de una organización, con la legislación chilena. ¿Y eso por qué ocurre? Porque la legislación chilena primero construye los tipos penales de terrorismo sobre la base de la finalidad que tendría el sujeto de causar temor a la población o una parte de ella de ser víctima de delitos de la misma especie, claro, ¿cierto? Y eso entonces implica que se está construyendo o diseñando ese concepto sobre la base de los efectos o resultados de alarma pública que pudiese causar la actividad terrorista. De la reacción en ese sentido, yo debo decir que en Estados Unidos tal vez habría quizá, con todo lo terrible que es esa legislación, porque en temas procesales espantosa en términos de garantías, ¿no? Pero con todo yo diría que tienen más resguardo, por lo menos en su concepto general de terrorismo. Ahora, en la semana, Michelle Bachelet, la candidata del PS y PPD, ella dijo que se había arrepentido de la aplicación de la ley antiterrorista durante su mandato. ¿Usted cree que efectivamente fue un error esa aplicación, considerando estas características de las que usted me habla, de la concepción del terrorismo acá en Chile? Concepción jurídica, por cierto. Sí, fue un error. Yo creo que fue un error, absolutamente. Pero yo creo que los mea culpa vienen de todos los sectores, digamos, o sea... ¿Por qué? Porque en el año 2006, cuando Michelle Bachelet, o sea, primero hay que hacer presente que aquí ha habido presiones de muchos sectores. Primero hubo presiones por parte de organismos internacionales, ¿no es cierto?, en orden a que no se aplicara la ley de conductas terroristas, más o menos, ya desde el gobierno de Lagos teníamos el informe de Human Rights Watch, ¿no es cierto?, indebido proceso legal, había informe de Amnistía, el relator de Naciones Unidas estaba en Hagen, ¿no es cierto?, y diciéndole a Chile, mire, cuídese, reforme su ley, no se la aplique a los indígenas porque esto es un tema delicado, sí, es un tema cultural. Entonces ella proclama en una gira por Europa, ¿no es cierto?, cuando la increpan unas personas, dice, no, yo no voy a aplicar la ley antiterrorista. Sí, claro. Ya. En ese sentido, primero es un eufemismo pensar que los tribunales aplican solos las calificaciones de los delitos, porque en general, claro, cuando el tribunal manifiesta su opinión es al final, cuando resuelve y decide condenar o no condenar. Pero el punto de la formalización de cargos, la acusación y el procedimiento que se emplea, eso es de competencia del Ministerio Público y del Ejecutivo. Sí, claro. Entonces, después cuando Michelle Bachelet dice no voy a aplicar la ley antiterrorista, fíjese que se suceden una serie de presiones, a mi juicio, y presiones directas e indirectas a esta nueva aplicación. Por un lado, ella se comprometió a hacer reformas. Efectivamente, el Ejecutivo mandó una reforma, sí, ya en mayo, me parece, del 2006. A mí me parecía que estaba bien esa reforma. También me parecía que era buena la propuesta que tenía el diputado Juan Bustos, que también fue rechazada. A ver, en la propuesta del Ejecutivo lo que se quería era restringir la protección de la propiedad a la propiedad en su función social, tal como dice el convenio, ¿no es cierto? Claro. Entonces, yo recuerdo perfectamente que como dos o tres días antes de esa discusión parlamentaria salió una inserción en el diario El Mercurio que decía: fin a la violencia, necesitamos la paz, en donde condenaba duramente esto, ¿ya? Claro, bueno, porque hay sectores que efectivamente califican lo que sucede allá en la Araucanía como terrorismo. ¿Usted considera que es así, efectivamente? No. ¿Por qué no? Yo creo que no hay, porque no responde al concepto constitucional de terrorismo. O sea, a ver, terrorismo, de acuerdo a la actual ley, puede ser cualquier cosa, ¿ya?
Puede ser desde este sujeto, no sé, o sea, perfectamente podría ser esta persona que encontraron quemado en enero en Lampa, ¿no es cierto? Un ciudadano, me parece que era colombiano o boliviano, que lo encontraron quemado, alguien, ¿no es cierto?, lo mató y después lo quemó en un ajuste de cuentas. Entonces, si es por causar temor a la población, cualquier cosa puede causar temor a la población. Cualquier delito, un asesino en serie causa temor, un violador en serie causa temor. Entonces, ¿qué características están ausentes en el conflicto en la Araucanía que, como para calificarlos de esos atentados incendiarios, por lo menos, para calificarlos como terrorismo? Lo primero es que no hay una estrategia masiva y sistemática de violación a derechos humanos fundamentales, en el sentido que la Constitución y los tratados internacionales firmados por Chile lo exigen. Eso porque la Constitución contiene un concepto de terrorismo que obliga al Estado a aplicar la ley de conducta terrorista de conformidad con ella. Y la Constitución política deja entrever, primero, esta estrategia que le digo yo de atentados a los derechos humanos, y por otra parte, deja entrever la finalidad política. Las penas accesorias que se aplican a los terroristas son todas aquellas que dicen relación con la participación democrática. Exactamente. Entonces, y como el principal objetivo, el atentado a la... Claro. A la estructura democrática. En el fondo, ¿quién es terrorista? Terrorista es el que no pudiendo ganar mediante los mecanismos de participación democrática que tienen que estar abiertos materialmente, utiliza el miedo, ¿no es cierto?, como instrumento para alcanzar una finalidad política, de donde el miedo o el temor o la intención de causar temor. Y eso es lo que no estaría en la Araucanía, dice usted. Eso es lo que no está, o sea, perfecto. Pudiese haber una intención tal vez de causar temor, pero el punto es que no hay una adecuación a la Constitución. Perfecto, abogada Mirna Villegas, académica, especialista en estos temas. Es una discusión que probablemente va a estar sobre la palestra este año de elecciones presidenciales y queríamos abordarlo con usted. Muchas gracias por haber venido a CNN Chile. Muchas gracias a usted, encantada.